Tiene la palabra el diputado Cabandier. Gracias, presidente. La verdad que he intentado hacer una mirada algo analítica de lo que está transcurriendo en la Argentina en relación a los usuarios, a las tarifas, a los aumentos. Sinceramente, me llama mucho la atención y me llena de sorpresa que el supuesto mejor equipo de los 50 años ni siquiera pueda conformar una tarifa de luz y de gas. Yo creo que están en un limbo que hace algunos años también había un gobierno que tenía la misma característica, de no saber para dónde ir, no saber qué puerta agarrar, confundirse los nombres. En ese sentido, yo creo que es importante recordar qué hay en materia normativa, de regulación, para también que los usuarios, que los que tienen que pagar, que los que tienen incertidumbre, con los que ya tienen la boleta, que les aumentó 1000% del uso de gas o de agua, y están en sus casas esperando a ver y tener una información para saber qué hacer y cómo proceder con respecto a eso que los aqueja. Hay que dejarles bien claro a toda la ciudadanía que el artículo 42 de la Constitución Nacional los protege y que además insta a las autoridades a la protección de esos derechos que están consagrados en ese mismo artículo. Y ahí es cuando uno tiene que tratar de echar luz desde nuestra posición acerca de cuál es la intención del macrismo con esto de la audiencia pública. Porque a uno le hace pensar que en realidad la audiencia pública es un intento de bajar las aguas del gobierno con algo que no puede resolver y no sabe cómo hacer, no sabe en qué puerta elegir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que esa audiencia pública en realidad es un chupetín de plástico, porque es meramente informativa, como declaró Aranguren, porque no busca la participación y porque además una audiencia pública con un problema que es global en nuestra Argentina, que es agregado, que le pertenece a los 40 millones de argentinos, no puede desarrollarse solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa audiencia pública tiene que desarrollarse en cada una de las provincias de nuestro territorio nacional, cada una de las provincias que tiene usuarios afectados por luz o por gas. Y ahí es cuando nosotros queremos decir que la participación no es un mero hecho abstracto, es algo de lo más rico y de lo más lindo que tiene nuestra democracia. Por eso, cuando hablamos de aumento de tarifa o de tarifazos, no estamos hablando de algo abstracto. En realidad, estamos hablando del problema que hoy tienen los clubes de barrio, que no pueden pagar las tarifas y tienen que cerrar actividades recreativas o deportivas que contempla y contiene a miles y miles de jóvenes o niños en nuestro país. Cuando hablamos de tarifa, no estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de esos centros culturales, de esos teatros independientes, de esos artistas, de esos músicos que no tienen o que tienen que aumentar su ticket o que ya no pueden desarrollar actividades porque no saben cómo solventar las actividades culturales que son de contención para gran cantidad de población de nuestro país. Cuando hablamos de tarifa, no estamos hablando de una abstracción. Estamos hablando de las universidades nacionales que no pueden sostener los aumentos que han tenido en luz o en energía. Cuando hablamos de tarifazo, estamos hablando de esas familias que les ha aumentado y les ha quitado las tarifas, casi la mitad de sus salarios o un tercio de sus salarios, y que nada tiene que ver con sus ingresos. Y en ese sentido, presidente, no tengo la menor duda de que nos encontramos ante el presidente más insensible de la historia democrática, de que tenemos un presidente que en realidad, si uno estudia y uno analiza lo que ha sucedido, ha cometido un fraude electoral. Porque decirle a sus votantes que no iba a aumentar las tarifas, decirle a sus votantes que no iba a hacer todas las cosas que finalmente hizo, es un fraude. Macri cometió un fraude. Y acá entendamos y hablemos con claridad. No es Aranguren
es Macri, porque el responsable de estas tarifas es el propio presidente Macri. Y ya lo hemos escuchado, a Macri admirar a Cacciatore. Lo que no sabíamos es que admira a Martínez de Oz, y eso lo repudiamos. Basta de tarifas y basta de opresión a todas las familias que no pueden sostener este aumento sideral de sus ingresos. Gracias. Gracias, señor diputado.